Hola amigos de Tu Fe TV a través del canal Hola TV. Gracias por dejar entrar a su casa, a su espacio, sobre todo a su vida, a su corazón. Llegamos ya al quinto programa y pues la verdad nos sentimos muy satisfechos porque pues cada vez son más los que nos están viendo en nuestro estado, en la Baja California Sur, en nuestra diócesis de La Paz. En el país tenemos también varios seguidores. Saludos hasta Uruapan, desde donde nos han llegado varios saludos, en Michoacán. Y pues obviamente en el extranjero. Hoy es muy fácil saber desde dónde hay seguimiento. Tenemos un programa muy especial. Déjenme decirle que hemos salido del estudio. Estamos en el Hotel Misión de La Paz. No, perdón, Posada de la Misión, aquí en pleno malecón de La Paz. Queremos agradecer a Chayis, a todas las personas que han hecho posible que se realice este programa aquí. Hay un café aquí a la vuelta, el Mutualismo y Arreola, que nos prestó el mobiliario. Le damos las gracias al café Downtown y pues obviamente a quienes usted no va a ver aquí en este espacio sentados, pero pues están trabajando para que no solamente este programa, sino unos eventos que se van a realizar en estos días, pues lleguen a su culminación con todo el éxito. Hoy, conforme vaya pasando el programa, iremos agradeciendo a algunas personas y mencionaremos también algunas cosas que son muy importantes para que todo lo que se trate aquí pues llegue pues a vivirse de una manera muy especial, pero sobre todo pensando en lo que viene después. Como siempre, bueno, presentando a quienes nos acompañan siempre en el programa. Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Pues ya iniciando con el quinto programa, gracias a Dios, una bendición. Igual hoy tuvimos un calor de plano, yo creo que sí, creo que rompió récords de todos los demás. Es la canícula. Eso sí, fue muy impresionante, como decirlo. Gracias, muy buenas noches a todos. Estamos grabando ahorita aquí en este bello hotel que tampoco no Posada de la Misión y que está escondidito por aquí, pero muy agradable. Ruth. Así es, bienvenidos, mi nombre es Ruth Ramírez y bueno, a todos los cibernautas esperamos que les guste este programa que hemos preparado con mucho cariño y bienvenido a estas tierras californianas, lo recibimos con un cálido abrazo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Hoy sí que fue cálido. Sí, pues sí, miren, tenemos un invitado muy especial, amigo. Creo que al menos más de 1000 personas de aquí del estado ya lo conocen porque él estuvo presente en enero pasado cuando nos visitó el señor nuncio apostólico, vino el arzobispo de León, obviamente nuestro obispo, y pues él, ¿cómo le explico? En todas las instituciones hay una organización. Por ejemplo, si hablamos a nivel gubernamental, pues tenemos secretarías, subsecretarías, etcétera, ¿no? La iglesia también se organiza de alguna manera que pueda llegar evangelizando a través de diferentes áreas. En el episcopado mexicano tenemos obispos encargados, pues en este caso de lo que es educación y cultura, tenemos lo que es la evangelización a través de algo que de repente nos suena un poquito extraño, ¿no? En este caso lo que es la educación. Algunos dirán, ¿qué tiene que andar haciendo la iglesia en todo eso? Pero en realidad yo sé que no se enoja el obispo encargado de esto, pero quien lleva la rienda de todo esto pues es el padre Eduardo Corral Merino. Él es del clero de la arquidiócesis de Morelia, pero a nivel episcopado pues es el secretario ejecutivo de esta área. Nosotros le llamamos comisiones y dimensiones. No nos vamos a entretener con eso, simplemente queremos decirles que la iglesia está trabajando y trabaja de lleno en todo esto. Es lo que hoy queremos ver. Padre, gracias por estar de nuevo con nosotros después de 5 o 6 meses y nos trae pues buenas nuevas, nos trae cosas muy interesantes que empezaremos a trabajar. Diríamos que la otra vez fue la presentación, hoy ya empezamos a ejecutar algunas cosas. Así de entrada, yo quisiera preguntarte, ¿por qué la iglesia se mete en esto de la educación? Y lo digo por esto, porque cuando hablamos de educación, como que de repente se piensa en las escuelas, ¿sí?
Y algunos comienzan a decir, otra vez la iglesia se va a meter a las escuelas, quiere tener el control. ¿Por qué la iglesia anda en eso de la educación? Muchas gracias, Padre Juan, Ruth, Alejandro, pues querida gente de Baja California Sur, en este preciosísimo estado. Verdaderamente pues estoy encantado, ¿verdad?, ver este atardecer y estar aquí entre ustedes de nueva cuenta. La pregunta es muy sugerente, tiene muchas aristas, y lo primero que diría es, la iglesia siempre ha educado. Yo no puedo pensar evangelizar sin educar, y no puedo educar sin evangelizar. La educación, podríamos decir, es así como un andamiaje que nos permite de manera muy gradual, muy progresiva, ir poniendo elementos que le permitan a la persona, a cualquier persona, ir alcanzando la realización de su ser. El ser humano no es un ser acabado. El ser humano no ha nacido ya terminado, sino que, inclusive algunos filósofos antiguos dicen, es un continuum, es un continuo hacerse, es un continuo formarse. Si nosotros vemos a un ser humano, pues nos damos cuenta que incluso biológicamente así es. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando. A veces yo me admiro, ¿verdad? Pero digo, caray, pues no me he cortado las uñas y ya es necesario, ¿verdad? Porque todo está en movimiento. Somos seres que tenemos elementos esenciales permanentes, nuestra identidad, nuestra genética, nuestro espíritu, nuestra identidad, nuestro carácter inclusive, pero en una realización dinámica, es decir, necesita ser trabajada. Y la iglesia está preocupada por el hombre. La iglesia, dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? El hombre es el camino de la iglesia y el hombre es un ser dinámico y por lo tanto la iglesia está atenta a ese camino educativo que le va ayudando al hombre a descubrir su ser. Así es. Creo que todo esto pues lo lleva a pensar en algo que es muy importante. La educación, obviamente, como todo va cambiando, tiene que irse adecuando. Hay cosas que fueron buenas ayer, son buenas ahora y serán buenas mañana. Entonces hay que partir de esos elementos para entender todo esto que ustedes nos presentaron hace 6 meses aquí en el Estado, el educar para una nueva sociedad. Es ahí donde decimos, la iglesia, al igual que las instituciones, trata de irse adecuando, renuncia a algunas cosas, renuncia a principios. O sea, es ahí donde de repente hay algunos cuestionamientos pensando en el concepto de educar, ¿verdad? Lo bueno de ayer sigue siendo bueno ahora, pero ¿cómo se aplicaría? Es una pregunta muy interesante porque mucha gente exige, ¿verdad? La iglesia tiene que modernizarse. La iglesia tiene que ponerse a tono con la realidad porque ya desencaja, ¿verdad? Actualizarse. La iglesia tiene que actualizarse y entrar a vivir en el mundo. Y el Evangelio nos lo dice muy claramente, ¿verdad? El hombre está en el mundo, pero no es del mundo. El hombre está más allá de la realidad histórica. El hombre, por supuesto, está fuertemente condicionado por una realidad, pero no está determinado por esa realidad. Y aquí la clave es, pues lo mismo que dice el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es? ¿El sábado para el hombre o el hombre para el sábado? ¿Quién se tiene que adecuar a quién? ¿O quién tiene que adecuarse a quién? El Evangelio nos lo dice, ¿verdad? El sábado es para el hombre. La realidad histórica es para el hombre y el hombre es el que tiene que conducir con sentido esta realidad histórica. Por lo tanto, no se trata de que
el hombre obedezca al tiempo, sino que le dé sentido al tiempo, le dé orden, le dé camino, le dé sentido, le dé identidad, le dé, antes que nada, trascendencia. Esto es algo que estamos viviendo terrible, ¿verdad? La cultura de hoy es una cultura que tiene sus aspectos buenos, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento del medio ambiente como algo que hay que considerar, la ecología, por supuesto, la transparencia, el derecho a la información, la democracia participativa. Ya no solamente se trata de levantar el dedo, ¿verdad?, sino que se trata ahora también de participar constantemente. Es decir, hay muchas cosas buenas, pero también esta cultura es una cultura inmediatista, consumista. El Papa Francisco lo ha dicho con mucha sensatez, ¿verdad?, y con mucha fuerza. Estamos frente a una cultura del descarte. Lo que no nos gusta lo descartamos. Lo que no nos late lo ignoramos. Se vive la indiferencia, se vive la inmediatez, no tenemos perspectiva del tiempo. Todo lo queremos aquí y ahora, ¿verdad? Desde la sopa, que es instantánea y se mete ahí a un horno de microondas, ¿verdad?, hasta el amor. Hay muchas personas que viven así, ¿verdad?, una concepción del amor pues así, inmediata, espontánea, que es algo así, pues que surge y ya. Y desechable. Y desechable, por supuesto. Entonces, este es el aspecto más importante, ¿verdad? La iglesia es un faro. La iglesia en nuestro Señor Jesucristo, pues es verdad, camino y vida. Es decir, su mensaje es la vida que no se agota en un instante, no se agota en un presente, sino que tiene toda una trascendencia. Necesita reconocer el pasado, articularlo con el presente, darle sentido al presente y proyectarlo siempre al futuro. Por eso la iglesia pues es madre y maestra. Está ahí, ¿verdad? En todas las culturas, en todos los tiempos, en todos los ámbitos y en todas las latitudes. Porque porta lo esencial de lo humano. A la iglesia lo que, ¿verdad?, le apasiona y es lo suyo, es lo esencial de lo humano, no lo secundario, no las cuestiones accidentales, no las cuestiones pues ahí históricas, ¿verdad? Pues el hombre, bueno, en algún tiempo pues utilizó camisas de algodón, en otro tiempo pues utilizó camisas pues de otro material, ¿verdad? Pero eso es intrascendente. Lo importante es saber quién es el hombre, a dónde va el hombre, cuál es la dignidad del hombre, que es un ser relacional que tiene que vivir en esta dinámica abierta al mundo, abierta a la historia, abierta a Dios, abierta al interior del propio hombre. Entonces la iglesia, pues no es que se tenga que actualizar, ¿verdad?, sino que tiene que seguir aportando y ofreciendo desde su particular misión, que es darle sentido al hombre. Bueno, retomando un poco de lo que nos acaba de comentar, con el cambio de época sabemos que siempre va a haber un impacto directo en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? En la economía, en lo social, en la misma religión, por supuesto, en la política. Entonces, atendiendo a todos estos cambios y hablando de una nueva época o un cambio de época, la iglesia, ¿cómo se adecua al lenguaje que va a utilizar? Porque ahora los jóvenes, de hecho se dice que la Real Academia Española hay muchas palabras que ya comienza a cambiar justamente porque los jóvenes ya tienden a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de símbolos, de signos, y es entonces que si queremos tener este diálogo con los jóvenes, este diálogo incluso con los niños, más adelante hablaremos un poco de tecnología, pero ¿cómo se dirige en este caso, con qué lenguaje, cómo se dirige la iglesia? Muy bien. A la juventud. Esta es una pregunta extraordinaria porque el cambio de época es el tema.
Sí. Es decir, no estamos viviendo un tiempo en donde sigan las mismas constantes, en donde nos sigamos moviendo con los mismos medios, los mismos referentes. No, estamos en un cambio de época. Nos lo dicen nuestros obispos allá en aquel documento, en el 2007, de Aparecida, y donde dicen esto, ¿verdad? No estamos viviendo una época de cambios, no, estamos viviendo un cambio de época. Nos estamos enfrentando ante una nueva manera de experimentarnos. Sí. Hay cambios, dice el Papa Francisco, acumulativos, cualitativos, cuantitativos y acelerados que nos están revolucionando la experiencia de ser humano. Los medios de comunicación, los avances en la ciencia y en la tecnología y todo este mundo de información que se nos presenta, dice el Papa Francisco, no son malos, son buenos. Y los tenemos que incorporar y los tenemos que asumir. Lo dice en esta exhortación apostólica preciosa, muy, muy recomendable. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. ¿Qué nos dice el Papa? Tenemos que aprender a reconocer esas realidades y tenemos que aprender a vivirlas aprovechándolas, porque esta riqueza de la cultura tiene que ser asumida por el Evangelio y tiene que ser traducida, potencializada, podríamos decir, por el Evangelio. Yo cada vez que veo estos magníficos medios de comunicación, que veo el internet, yo digo, esto me ayuda a echar adelante mi misión, ¿verdad? Jesucristo nos dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y estos instrumentos me permiten ir sin mayor obstáculo por todo el mundo anunciando el Evangelio. La respuesta es, tenemos que incorporar todos estos avances magníficos de este tiempo que estamos viviendo, tenemos que purificarlos, es decir, tenemos que darles un sentido trascendente para que puedan ayudar y estar en beneficio del hombre. Este es el asunto. Otra vez, el sábado para el hombre, el internet es para el hombre, no el hombre para el internet. La computadora está en servicio del hombre, no el hombre al servicio de la computadora. Es decir, de nueva cuenta, es humanizar y darle este sentido trascendente y verdadero a todos los bienes que se nos van presentando, que los tenemos que ver así, como grandes bienes. Bueno, sabido, ¿no? La Iglesia educa dentro de su doctrina en el amor, educa en el amor y principalmente dándole realce a la persona, el amor que Dios tiene hacia la persona. Y también tomando en cuenta sin contar de participaciones que la misma Iglesia ha tenido en cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia, en descubrimientos a través de toda la historia de la Iglesia. ¿Por qué en México, por qué en nuestra sociedad hay cierto miedo y cierto rechazo hacia una educación venida desde la Iglesia? ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad que tiene ese repudio hacia la educación que viene desde la Iglesia, hablando en una educación formal prácticamente? Llámese que la tenga algún colegio, una universidad, algún orden religiosa o algún no sé, laico que también tenga contingentes religiosos o inspiración cristiana, ajá. Pero viene ese rechazo desde ese momento, desde escuchar que es educación impartida por parte o con tintes católicos más específico, más marcado, y decimos no, la educación tiene que ser laica. El concepto de laicidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ay, no es cierto. Vamos a corte. Es que hay que decirlo. Sí. Este es uno de los grandes problemas de México. México, por su historia, ha vivido en una cierta esquizofrenia. Es decir, nuestra nación está impregnada desde su origen por un, y entre comillas,
liberalismo. Es decir, está impregnada por un conjunto de paradigmas que cerraron nuestra visión sobre lo que el hombre es. En aquel tiempo en donde se conformó nuestra nación, pues se entendía, ¿verdad?, que la ciencia era aquella portadora de la verdad. Y había avances tecnológicos, el ferrocarril, todas estas cuestiones, ¿verdad?, que nos llegaban de países lejanos, que ayudaron mucho a la nación, hay que decirlo, sí, pero que de alguna u otra manera configuraron nuestra manera de pensar al hombre. Y entonces decían, en aquel tiempo, lo válido viene de la ciencia. Hoy, en este tiempo, decimos, lo válido viene de la economía. En este momento nos movemos bajo el paradigma económico. Y en aquel tiempo era un paradigma estatista y un paradigma científico. La ciencia y el Estado son los que promoverán el desarrollo y el bienestar. Todo el antecedente de nuestra patria, sin embargo, es profundamente religioso. Si nosotros nos vamos no solamente al hecho guadalupano, nos vamos más allá y vemos nuestras pirámides, vemos nuestras culturas. Es eso, presentan una cosmovisión profundamente religiosa en donde se incorporaba la trascendencia. Así que estas corrientes, ¿verdad?, estas visiones, pues dijeron no, eso lo tenemos que dejar a un lado. Hoy lo sabemos, hago un reduccionismo, lo tengo que decir, pues que no. Hoy, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice no, el hombre también es un ser religioso. Y no solamente tenemos que garantizar la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la libertad económica, sino que también tenemos que garantizar la libertad religiosa, que es distinta a la libertad de culto, es más amplia. El culto es ese momento interno que yo tengo en el ámbito privado de mi conciencia para entrar en relación con un Dios a través de la adoración, de la devoción, de la celebración de algún sacramento o de la misma oración, ¿verdad?, el mismo rezo privado, pero la libertad religiosa no. La misma Declaración de Derechos Humanos, esta que han firmado todos los países, nos dicen la libertad religiosa es algo más amplio. Es la posibilidad de que yo viva con convicciones fundamentales o negando estas convicciones fundamentales incluso en mi vida social. Porque yo soy un ser relacional. Yo no soy solamente un ser individual. Yo vivo, reflexiono mi vida, la concepción de mi existencia, de lo que hago, de lo que digo, de lo que pienso, de cómo me relaciono, de lo que expreso, de lo que proyecto, también en base a estas cuestiones fundamentales. En México necesitamos, ahí vamos, entender cada vez más la libertad religiosa. Y necesitamos entender que a nadie se le puede imponer ninguna religión, pero tampoco a nadie se le puede dejar de promover este ámbito trascendente que nos mueve, porque no somos seres llamados a la inmediatez, como lo decíamos anteriormente, sino que siempre el hombre tiene un anhelo en su corazón profundo a la trascendencia, a la verdad, al sentido de la existencia, a la cuestión pues más plena, ¿verdad?, más verdadera del hombre. Así que, pues yo diría paciencia. Yo diría, antes que nada, tenemos que seguir trabajando lo que la misma humanidad ha ido comprendiendo sobre esta libertad religiosa, en donde, por supuesto, está la libertad de educación. Y bueno, la vivimos de manera pues muy particular, ¿verdad? Cualquier gente
puede llevar al templo, al convento, a la escuela católica. La estamos viviendo y cada vez creo que vamos a tener mejores condiciones para vivirla cada vez más. Entendiendo muy claramente esto, ¿verdad? Que el Estado, sintetizándola o haciéndola sinónimo con el gobierno, no lo es todo. El Estado somos todos. El Estado es la autoridad, es la sociedad, son las leyes, es la finalidad de estas leyes, de este Estado, en un territorio, ¿verdad? Pero sobre todo con un fin. Y aquí es donde está el desafío, porque tenemos que ver qué fin queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de hombre estamos construyendo, qué tipo de hombre estamos educando, qué cultura estamos conformando. ¿Cómo complementarnos, ¿verdad? Siendo tan distintos? Pienso en cualquier máquina como esa que de repente se activa, que creo que ya se habrán dado cuenta. Sí, yo levanto el cofre del carro y veo una multitud de piezas conectadas, todas con una función diferente. Yo creo que es lo que tendríamos que ver, ¿no? El Estado lo componemos por católicos, no católicos, evangélicos, etcétera. Pero qué padre cuando trabajamos como esa máquina, ¿no? En donde hay una armonía y que lleva adelante ese motor. Vamos a hacer una pausa musical. Ya ahorita Alex nos presentará al cantante o grupo católico de esta semana, es una sorpresa, y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Esta es su sección Musicalizando tu Fe. Hoy vamos a ver un video de la cantautora mexicana Claudia Arias. Ella, nacida en la ciudad de Guadalajara, ya con un recorrido amplio en esto de la música, tanto en coros y ahora ya evangelizando a través de esa misma. Ahora radica en la ciudad de Guaymas, en Sonora, y desde ahí vamos a ver este video de la canción Me has dado tanto. Espero que les guste tanto como nos gusta a nosotros, como nos ha gustado también, y pues queremos invitarlos a que vean este video en holatv.com.mx y también pues que sigan a Claudia Arias, todas las producciones que ha tenido y pues música que sigue emitiendo día con día. Vamos a ver esto que es Me has dado tanto, de Claudia Arias. Y no lo puedo encontrar.
Regresamos y creo que la pregunta obligada es esta, ¿no? Al principio te presentamos como encargado de un área, secretario ejecutivo de un área que es educación y cultura. ¿Cuál sería la diferencia entre la educación y la cultura? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo se ayudan una y otra? Y creo que partiendo de algo que es importante, ¿no? En ese mosaico pues tan distinto y al mismo tiempo pues, es enriquecedor, ¿no? Que hay no solo en nuestro país, lo veo desde nuestra media península, la Baja California Sur, en donde Los Cabos es distinto a La Paz, La Paz es distinta al Valle Agrícola, el norte muy subcaliforniano, en fin. ¿Cómo puede, diríamos, conservarse la cultura y al mismo tiempo enriquecerse en un mundo tan globalizado, en donde ya veíamos ahorita la educación, pues tiene que irse adecuando sin perder lo esencial? La cultura, ¿qué tan importante es en nuestro tiempo cuando preguntamos a un joven, le decimos a un joven, ya le digo a un adolescente, ¿no? Dime 3 héroes de la independencia y me salen con Emiliano Zapata, ¿no? Lázaro Cárdenas. Sí, bien, o sea, si bien va. Sí, o sea, yo sé que lo más importante no es saber muchas fechas ni lugares, pero no podemos cortar las raíces, ¿no? Entonces, ¿cómo se complementan una y otra para pues tener, ahora sí que un pueblo más firme, más seguro de sí mismo y pues con una visión de futuro más segura también? Padre Juan, te lo pongo con un ejemplo. Si un artista decidiera en este patio levantar una escultura, tendría que levantar un andamiaje. La palabra andamiaje la utilizamos ya. Y empezaría a trabajar esa escultura y empezaría con todo un proceso que le llevaría finalmente a tener la escultura. La parte del proceso es la parte educativa. La escultura en sí es la parte de la cultura. Es decir, la educación es ese andamiaje que nos lleva a conformar una sociedad. No solamente una sociedad que la puedo plasmar con algunas cifras, estadísticas y demás, no. Sino que puedo leer detrás de esa obra todo lo que está implícito en esa escultura. ¿Quién lo hizo? ¿Qué lo motivó para hacerlo? ¿Qué quiso expresar? Eso es la cultura. El episcopado mexicano, al escribir este precioso texto que se llama Educar para una nueva sociedad, pretendía precisamente decir eso. Estamos educando para una determinada cultura, para una nueva sociedad. Queremos un producto nuevo. ¿Por qué? Estamos de acuerdo, creo que aquí todos, que nadie está conforme con lo que tenemos. La violencia, el crimen, la corrupción, el deterioro de nuestro medio ambiente, pero sobre todo de nuestro deterioro social, nuestra inequidad económica, nuestra insensatez, porque hay que reconocerlo. Hay muchos elementos de insensatez en esta cultura. Lo decíamos, somos una cultura inmediatista, ¿verdad? Al bravazo, lo rápido, lo fácil, lo inmediato, lo más sencillo, lo que menos cueste, en todos los ámbitos, ¿eh? No excluyo ni siquiera a la iglesia. Si nosotros comparamos una catedral de algunos siglos atrás con nuestros nuevos templos cuadrados, podemos decir que hay una diferencia enorme. Sí. Es decir, uno dice, caray, pues acá se trabajó un poquito más, acá se elaboró, acá se buscó, además de significar a Dios y tener un espacio digno, el arte, la belleza. Acá no, acá buscamos lo funcional, lo práctico, que sea cómodo. Entonces, nuestra cultura nos está reclamando mayor atención, mayor fondo. Nuestra cultura nos está pidiendo, a final de cuentas, ir a lo verdaderamente humano.
que no se queda en el criterio de lo práctico, que no se queda en el criterio de lo cómodo, sino tiene que ir al criterio de lo bello, de lo verdadero, de lo bueno, de la unidad, pues de aquello que tiene significado mucho más trascendente y mucho más profundo. Entonces, esta diferencia que tenemos que hacer es pedagógica. Sí. Entre la educación y la cultura, a final de cuentas el sujeto es el mismo, es el hombre. Uno establece el camino y el otro el producto, por así decirlo. Así que tenemos que estarnos preguntando por ambas, qué educación tenemos y qué nos está pues generando ese tipo de educación. ¿Se educa desde la cultura? Se educa desde la cultura y a final de cuentas la cultura es resultado de una determinada educación. Yo no puedo separar, no es educación y cultura, sino que es educación y cultura. Antes de que, para no quitarme mucho la palabra, porque están muy ansiosos por preguntar, cuando nos dicen, llega una escuela de tal parte, a La Paz, a Morelia, a Guadalajara, y te dicen con el modelo de Cambridge, el modelo norteamericano, el modelo ¿qué tanto nos afecta? Porque a mí me preocupa el que X universidad que se está instalando en todas partes está trayendo modelos, no sé, para crear líderes, ¿sí? Y te lo dicen claramente, ¿no? Pero líderes ¿a costa de qué? ¿Sí? Y están borrando pues todo lo antropológico, están borrando esa huella de, no sé, del esfuerzo, de la lucha que ha forjado un pueblo y que no debe ser ajena a la globalización, ¿sí? Pero la identidad. A ver, este es un tema complejo, este es un tema que nos llama verdaderamente a un análisis muy sereno, en donde tenemos que diferenciar. No toda institución, por traernos algo de fuera, es mala. Nos puede traer algo de fuera, pero que traiga lo verdaderamente humano. Como lo llevó hace 500 años. Exactamente. La verdad, por ejemplo, del Evangelio, pues en todas las culturas y en todos los espacios, a final de cuentas, ha promovido que el hombre se pregunte qué es amar. Cuando la gente ve, ¿verdad?, ese Cristo que al principio no entiende, decir, caray, amor significa entrega, amor significa donación, amor significa sufrimiento, amor significa antes que nada despojo. Entonces, todos los pueblos dicen, sí, cierto, el egoísmo, el narcisismo, no nos lleva a nada, ¿verdad? Nos lleva simple y llanamente a una experiencia individualista del hombre. Pero Jesucristo que nos viene a decir, no, yo me vengo a entregar por todos, ¿verdad? Y me vengo a entregar de manera total de una vez y para siempre. Entonces, eso es amar. Entonces, pues ya me desvío. Entonces, la cuestión aquí es, la globalización nos ha traído cosas buenas, pero dicen, sobre todo el Papa Benedicto, ¿verdad?, Papa emérito precioso, genial que tenemos, místico, profundo, un hombre con un análisis de la realidad pues extraordinaria, ¿verdad? Nos dice de manera muy clara, hoy hay una emergencia antropológica. No solamente es una emergencia educativa, no solamente tenemos que trabajar en el ámbito educativo, sino que en todos los espacios el ser humano tiene que trabajar la emergencia antropológica, porque el hombre se ha desdibujado. El hombre, y en el ámbito educativo lo vivimos, se ha reducido al ámbito de la competitividad, de la producción. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país, y lo hemos dicho, pues así, ¿verdad?, tenemos una cierta preocupación de que esta reforma educativa que está impulsándose desde distintos ámbitos con la participación de la sociedad, se reduzca simple y llanamente en tener instituciones educativas que respondan cada vez mejor al mercado. Y nosotros decimos, no,
tenemos la grande oportunidad en esta reforma educativa de impulsar una educación que vea los múltiples ámbitos de lo humano. No solamente es producción, no solamente es consumo, no solamente es vida productiva económica, sino que también es una vida abierta a lo social, a lo político, a lo antropológico, a lo familiar, al bien común, a la consolidación de una identidad, pero sobre todo un hombre que sea capaz de trascender su realidad meramente histórica y su ser meramente biológico. El ser humano tiene capacidad de buscar la verdad, la bondad, la belleza, un fin mucho más elevado que sí mismo. Decía Pascal, ¿verdad? De manera maravillosa. Decía, un hombre vale más que el universo entero, porque el universo es incapaz de saber de su autodestrucción. El hombre no. El hombre tiene conciencia. El hombre puede darle sentido. El hombre puede darle, pues así, ¿verdad? Una razón de ser a su existencia mucho más elevada de su propia vida. Y este es el reto que tenemos. ¿Vamos a construir una patria solamente para el hoy o vamos a construir una patria para el mañana? Vamos a construir, ¿verdad?, un desarrollo que sea sostenible para múltiples generaciones venideras, o vamos a conformarnos con el bienestar de esta y la siguiente generación. El hombre tiene capacidad de trascendencia y es hoy la grande oportunidad que tenemos con esta reforma educativa y con otras muchas reformas, pero sobre todo, pues, con la conformación de una civilización, lo decía el Papa Santo, Juan Pablo II, una civilización del amor. Hace ratito, pues lo decía muy bien Alejandro, ¿verdad? La Iglesia es la única que propone una pedagogía del amor. Y propone la pedagogía del amor porque quiere una civilización del amor, en donde, a final de cuentas, pues esto que busca todo ser humano, creyente y no creyente, que es el amor, pues a final de cuentas pueda consolidarse. Y lo dijeron antes que John Lennon y todos los demás, ¿no? Así es. Y creemos, bueno, la mayoría de la sociedad se imagina cuando la Iglesia habla de una sociedad, de una civilización, perdón, del amor, se imagina una sociedad en la que no existen problemas y en la que todo es de color rosa y en la que nos va a todos excelente, ¿no? Que todos tenemos la misma igualdad, que todos tenemos, o sea, lo vemos de otra forma, ¿no? En este contexto de la cultura y haciendo una comparación, vaya, siempre me voy por esa parte, entre Estados Unidos, que es nuestro vecino más cercano, y nosotros México, viendo que Estados Unidos es una mezcla de culturas que ya no tiene una identidad propia, que no tiene creo yo, no tiene una cultura propia ya, que digan ellos, o que puedan presumir y decir esto es propio de nosotros, salió de nosotros, comparándolo con México, que también somos una diversidad de culturas, pero que todas son nacidas, perdón, de cultura, pero que todas son nacidas aquí propiamente en nuestro territorio, en nuestro país, y que podemos presumirlo. En esta parte de la cultura y del mismo crecimiento del mexicano, y que se está yendo por esa parte de empezar a traer otras culturas, o haya otros modelos de otros países, en nuestro caso Estados Unidos, que lo tenemos tan cerca, que Halloween, que no sé, los conejos de Pascua y todo ese tipo de cositas que nos va metiendo la mercadotecnia, la globalización. En esta parte del educar hoy, ¿cómo hacerle para rescatar esos valores culturales que tenemos nosotros? Que ciertamente para poder educar o para poder salvar todo eso tenemos que hacer un alto y mirar a nuestra cultura, mirar nuestras bases y lo que tenemos atrás. En la parte de educar, la Iglesia, ¿cuál es el papel o cuál es la estrategia más que nada en esta parte? ¿Renuncias al niño Dios por Santa Claus? Ajá. Sí, Desde ahí. así es. El desafío es exactamente, creo yo, que seamos capaces de sentir.
Para mí, michoacano, al final de cuentas, ¿verdad? Pues la fiesta, por ejemplo, del Día de los Muertos en Pátzcuaro tiene un sentido muy especial, en donde, francamente, el Halloween no entra, porque esta fiesta se vive en una comunidad no solamente de antaño, es decir, una tradición larguísima, sino que se vive en una dinámica pues increíblemente social, ¿verdad? Son todas las familias, todos los miembros, todos los años, etc. ¿Qué quiere decir esto? Las culturas van sosteniéndose por el sentido y el cimiento que tienen. No es una cuestión de decir, ya, se prohíbe el Halloween y se prohíbe, no, porque lo que nos está mostrando el hombre con la celebración de estas cosas es que no tiene sentido de estos acontecimientos. Los hemos vaciado de sentido. El problema no es aquí un derecho positivo, ¿verdad? Que se prohíban todo, no se puede en las escuelas católicas celebrar el Halloween. No, esa no es la solución. La solución es que entendamos el sentido de las cosas y entendamos, pues en nuestro caso, ¿verdad? Que esto es lo que están trabajando mucho, pues desde este sínodo para la nueva evangelización, poder anunciar con gozo, no solamente puedo anunciar, sino con gozo, con alegría, la presencia de Dios entre nosotros, la presencia de la palabra que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fíjense qué bello, ¿verdad? Pero esto lo he descubierto, ¿verdad? En una celebración ecuménica en la que he estado recientemente, en donde pues una persona de otra religión me decía, ay, pues qué chiste, para ustedes ya vino el Salvador, Dios se ha hecho hombre, para nosotros no. Y yo me quedé callado con un profundo respeto, ¿verdad? Diciendo, pues así es, no te puedo decir que no, pero la cuestión es esta, nosotros tenemos que recuperar, el Papa Benedicto lo ha dicho de manera magistral, ¿verdad? Tenemos que vivir el acontecimiento de Cristo entre nosotros, porque Jesús no son solamente mandamientos, no son solamente prácticas, no es solamente una doctrina, no es solamente pues un conjunto de tradiciones, no, es un acontecimiento. Sucede, se encarna, se hace presente, sale al encuentro del hombre, le da sentido a la vida del hombre, ilumina toda su existencia. Y nosotros es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Decir, bueno, nuestra tarea y todo lo demás se eliminará y se irá pues purificando, ¿verdad? Todas estas tradiciones que no tienen sentido cuando nosotros logremos anunciarlo a Él, no anunciarnos a nosotros, porque este es el problema de mucha gente. Hay muchos grupos, movimientos, lo digo con respeto, con cariño, con aprecio, con gratitud, pero hay muchos movimientos y grupos y gentes nuestras inclusive, ¿verdad?, que anuncian una camiseta, un banderín, unos estatutos, unos logos, unas actividades, una tradición, un esfuerzo de 50 años, etcétera, pero no están anunciando a Jesús. Y nosotros tenemos que anunciarlo a Él, hacernos a un lado a nosotros mismos, con toda humildad, ¿verdad?, para presentarlo a Él, para presentar este acontecimiento precioso, salvador, que nos muestra la misericordia pues de un Padre, ¿verdad? Un Padre amoroso, un Padre que quiere desbordarse en los hombres, ¿verdad? Que quiere hacer partícipe no solamente de la creación, sino de su misterio de amor pues hacia nosotros. Ruth. Me voy yo insisto con los jóvenes un poco. Muy bien. Sí. El Papa Francisco en su momento dijo, no sé si fue en la jornada en Brasil de la juventud, en donde hubo más gente que en el mundial, ¿eh? Totalmente de acuerdo, las fotos no unos mienten. Cuantos millones. Así es. Unos cuantos millones más. Sí, sí es cierto. Así es, así es. El Papa Francisco, desafortunadamente no lo voy a citar de manera textual, pero lo que yo recuerdo que dijo en este sentido es que las últimas generaciones, desafortunadamente, es una generación que le tocó un momento o una época muy difícil porque no se les ha permitido desarrollarse como ellos quisieran.
conocemos el significado de Nini. Ajá, no pueden estudiar, no estudian ni trabajan, y en el texto de cómo educar para una mejor sociedad, bueno, ahí nos habla de que hay 7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que no tienen las oportunidades educativas, donde las instituciones educativas no han podido pues solventar a estos jóvenes. Y bueno, también hace un momento hablábamos de los medios de comunicación. Los jóvenes también han transferido sus deseos de bienestar hacia lo que nos dan los medios de comunicación, hacia lo que nos da el consumismo, hacia para que estos deseos tengamos un bienestar que es momentáneo, ¿sí? Y que nuevamente nos damos cuenta, el joven se da cuenta que regresa a la frustración que tenía desde un principio porque no se llena. Entonces la iglesia, ¿cómo comunica al joven ante esta falta de educación? Así es, de educación, de realización, y ante este problema que tenemos a nivel global, ¿no? Por cuestiones de economía principalmente. Muy bien. El Papa Benedicto, cuando estaba preparando el sínodo para la nueva evangelización, escribió un documento. Mucha gente dice, no cabe duda, es de su puño y letra, porque ahí están sus preocupaciones. Evidentemente contó, como siempre, con asesores y demás, pero ahí plasmó algunas ideas muy importantes. Y en este documento, el Instrumentum Laboris para el sínodo, para la nueva evangelización, el Papa habló de la emergencia educativa. Él dice, por favor, llamo a todos aquellos que tienen una responsabilidad educativa, llámese padres de familia, maestros, sacerdotes, autoridades civiles, medios de comunicación y un grande etcétera. Los llamo a reconocer que es a nosotros a quienes nos ha fallado la transmisión de los verdaderos valores humanos. No son los jóvenes, por favor, ya no los culpen a ellos. Somos nosotros los que tenemos que revisar qué estamos haciendo y qué estamos transmitiendo. Porque es nuestra responsabilidad. Cuando yo escucho esto, me alegro. Yo soy maestro universitario y en muchas juntas yo digo, por favor, que los chicos no los vamos a cambiar de la noche a la mañana. Los chicos vienen con una cultura y los chicos son producto de lo que nosotros les hemos transmitido. Nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo nosotros. Y empiezan los grandes discursos, es que ellos con sus audífonos y no salen de la tablet y los celulares y nos ignoran y son los groseros. No, no son ellos, somos nosotros los que hemos fallado. Ellos están así porque no hemos logrado transmitirles la belleza, la grandeza de la experiencia de la humanidad, de lo humano. Entonces, esta respuesta del Papa Benedicto me parece extraordinariamente iluminadora, porque somos nosotros los que tenemos que ser sensibles al joven, no baquetones con el joven, tenemos que ser sensibles al joven. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus situaciones? ¿Cuál es su visión del mundo? Les voy a contar una anécdota personal que verdaderamente me iluminó. Tengo una hermana que vive en León, Guanajuato, yo iba a Aguascalientes, venía de Morelia, y le dije a mi hermana, oye, invítame a comer. En primer lugar, porque quiero ver a los niños. En segundo lugar, hace mucho que no estoy contigo. Y en tercer lugar, pues voy ahí a medio camino. Entonces, pues ella tiene una criatura de 7 años. Y bueno, estaba feliz la criatura comiendo y la tableta y hacía que una cosa saltara, un mono verde, ¿verdad?
Y pues curioso, ¿verdad? Porque el niño es tecnológico. Si no está con la tableta, entonces se pasa con el celular y él sabe mover mucho mejor mi celular que yo mismo. Entonces él me dijo, le quitaron la tableta, vio mi celular y me dijo, ¿me prestas tu celular un poco para explorarlo? ¿No? Sí, a ver cómo se mueve que no conozco, ¿verdad? Y entonces mi hermana le dijo, pues ya un poco con voz enérgica, ¿verdad? Parece que naciste con un celular en la mano, no puede ser, no puedes, pues ningún momento de tu vida, ¿verdad? Hacerlo a un lado y prestarnos atención y quién sabe. Entonces, pues ya yo un poco desdramaticé, yo un poco ahí medié, ¿verdad? No, si no está poniendo atención, nada más que está también él tiene capacidad de estar allá y acá, no pasa nada. Y pues en un momento le hice una seña al niño para decirle, oye, pues sí, déjalo, ¿verdad? Ahí a un lado. Ya se lo quité, me lo puse en la bolsa, etcétera. Pero, pues manejo mucho. Mi hermana me dijo, oye, ¿por qué no descansas un rato para que ya te vayas más descansado? Y cuando íbamos subiendo las escaleras para ir a la parte de arriba de la casa, me topo con una fotografía de este mismo niño recién nacido. Pero curiosamente su mamá traía en una mano un celular. Y entonces le dije, ¿ya ves cómo si nació con un celular en la mano? ¿Ya ves cómo este niño desde que vino a este mundo, quizá lo primero que vio fue un celular tomándole una fotografía? Nosotros no somos sensibles. A nosotros nos ha tocado una transmisión, yo lo digo con toda honestidad, yo nací en los 70s, a mí no, yo con el fax, bueno, fue una maravilla, el internet, no se diga, la computadora, honestamente yo hasta primero de secundaria llegaron a mi escuela las computadoras y teníamos unos discos de este tamaño, grandes, los floppies que eran una lata, después empezaron los chiquitos, los cuadraditos, y lo que me toca vivir ahora con las USBs, el Bluetooth y todas estas cosas, ¿verdad? Pues es algo que ni siquiera nos imaginábamos. Sí. Hace poco celebré una celebración de 25 años de una generación de contadores. Y les decía yo, piensen lo que han caminado en 25 años, por sus propios medios. Piensen que, yo creo, cuando ustedes salieron, pues tenían un programa que se llamaba Lotus para llevar la contabilidad. Y ahora, pues hay programas especializados para impuestos, para auditorías, para almacén, para seguro, para costos, Es decir, la cuestión se ha especializado, la cuestión se ha desarrollado impresionantemente. Me decía un contador, pues prácticamente yo ya no tengo ninguna materia que no utilice la computadora. Es decir, la computadora se ha convertido en una herramienta pues ya imprescindible. Y ahora, curiosamente, el celular pues que sustituye en cierto sentido, en grande medida, a una computadora. Tiene más tecnología que muchas cosas, ¿verdad? O sea que a través de eso también se puede hablar por teléfono, ¿no? También. Padre Eduardo, se nos acaba el tiempo. De hecho, le vamos a robar unos instantes a Salvador. Después de esto, viene el compromiso, el aterrizaje. Uno de esos aterrizajes, porque hay muchas cosas por hacer, lo entendemos, es este documento que, pues llevado a la práctica, va a ser una maravilla, ¿no? Los talleres de educación, o talleres para la educación. Así, de una manera un tanto breve, ¿qué se pretende? ¿Quiénes han intervenido en este trabajo? Hasta ahorita, más o menos, ¿qué porcentaje de la población en México lo está trabajando? Pensando en diócesis y pues el proyecto, ¿no? No sé, creo que está la visión, ¿no? Hacia dónde vamos con todo esto. Pues estos talleres de educación para padres de familia, al servicio de una nueva sociedad, es un instrumento pedagógico pastoral. Es decir, los obispos sacaron orientaciones y reflexiones
nos dieron una visión de la realidad educativa en nuestro país y lo que tenemos que hacer, con todo y propuestas, porque hay 10 propuestas al final, que por cierto han sido muy exitosas, pero ahora los obispos dicen, vamos a trabajar con un sector primordial en el ámbito de la educación, con el cual, por cierto, muy poca gente está trabajando, que es los padres de familia. Lo decías muy bien, Juan, el ámbito educativo no se reduce al ámbito escolar. Este es un error que tenemos en nuestro México. Cuando nosotros decimos, ¿estás educando a tus hijos? Sí, los llevo a la escuela. No. Al catecismo. La educación es formal y no formal. La educación no solamente es una instrucción que nos dan en la escuela, en un salón en donde quizás son 20, 30, 40, sino que es la formación de las cuestiones esenciales y fundamentales que solamente se pueden dar en el ámbito íntimo del hogar. Es decir, el sentido de la verdad, el sentido de la rectitud, el sentido del trabajo, el sentido de la caridad, el sentido de la solidaridad, el sentido de la bondad, solamente se pueden dar en el hogar. Así que los obispos inquietos, pues han entrado en una sinergia junto con universidades, empresarios, la Unión Nacional de Padres de Familia y 3 dimensiones del episcopado, educación, cultura y familia, para salir al encuentro de todos los padres de familia, no importando su situación, si están casados, divorciados, viudos, si es la tía inclusive la que puede cuidar, o la abuela, o alguna persona, algún tercero en el hogar, ¿verdad? Que también le corresponda acompañar a los hijos. Católico, no católico. Católico y no católico. Estos talleres de educación para padres de familia son 16 sesiones de 1 hora cada una, que van, por así decirlo, desmenuzando el tema de la educación. ¿Qué es educar? ¿A quién se educa? Que es a una persona. ¿Quién educa? Que es otra persona, y tenemos que descubrir el misterio de la persona para saber qué es educar. ¿Cómo se educa? A través de la pedagogía del amor y esta relación entre participación y educación. Yo no puedo educar en una dinámica de indiferencia. Yo tengo que participar. Yo tengo que jugármela. Yo tengo que arriesgarme a educar, que es, y lo digo con pues cierta pena, porque no solamente pasa con los padres de familia, sino también con los sacerdotes, lo que nos está sucediendo, ¿verdad? No queremos asumir el riesgo de educar. No queremos entrar en esta dinámica de, pues, asumir la grande tarea compleja, que ningún papá ha nacido con un instructivo, ¿verdad? No, los 10 pasos para educar. Es impresionante esto y muy buena idea, en este caso, empezar desde el seno familiar, que es a quien va dirigido, o a quien va dirigido esos talleres que vamos a tener aquí también esta semana. Hoy veía por la tarde, no sé si ustedes ya lo habrán visto, el video de Alfonso Cuarón, se llama Mis Andrews, es sobre el bullying. Y precisamente hablando sobre la parte de la educación, de la participación, queremos que el gobierno solucione un problema, hablando específicamente del bullying, un problema generado en la familia, generado en desatención familiar, en donde el primer contacto en cuanto a educación lo deben de tener los padres de familia, claro, que es una educación que trasladamos a la escuela, en el cual, si lo analizamos bien, realmente la escuela no te va a formar en valores, te va a formar en estrategias para que tú seas, puedes defenderte en la vida en el ámbito profesional a lo mejor, pero toda la parte de valores y de definir valores, eso le toca a la familia. Entonces, nacen ahí. Sí, y en esta no participación de los padres de familia, porque tienen que trabajar y porque tienen que llevar el sustento ante una economía demasiado precaria que tenemos hoy en día, y como tenemos que vivirla también. Entonces, creo que la parte de la participación, el educar participando, y el participar educando, ¿no? Así Entonces, tan importantes para nuestra familia
una gran recomendación para nuestros seguidores que lo puedan vivir. Como lo dijimos, no es exclusivamente para católicos ni nada de eso. Y creo que los valores es igual para un judío, para un evangélico, es lo para humano. un católico. Sí. Sí, es lo humano, es con lo que venimos, es lo que traemos, es nuestra esencia. Y es algo que nos hemos brincado, creo, la generación, ahorita que hablabas de los jóvenes, y que no tienen valores, o que sus valores son distintos, es porque creo que hay una pérdida de esos valores en una generación, pues. Entonces hoy queremos rescatarlos, pero queremos rescatarlos quienes ya se nos olvidó cómo eran. Así es. Entonces tenemos que redefinirlos, Así es. rescatarlos. Hay una frase que dice que somos la última generación que le tuvo miedo a sus padres, pero somos la primera generación que le tenemos miedo a nuestros hijos, ¿no? Hablando justamente de los valores y del cómo educar. Sí. Así es. Esto es una cuestión compleja que hay que siempre analizarla con mucha serenidad, pero sobre todo también con mucha objetividad, en un diálogo entre naturaleza y cultura. Definitivamente. Con esto concluiría. Lástima que el tiempo se nos fue demasiado rápido, nos robamos unos minutos. Padre, pues gracias por estar con nosotros. La semana que viene, Dios mediante, les compartiremos pues lo que se va a vivir en estos días aquí en La Paz, en estos talleres, en donde más que nada se va, iremos a capacitar a los capacitadores, ¿no? Así es. Esa es la idea. Trabajaremos también por ahí con algunos empresarios, en fin, ya les informaremos pues los logros de este momento, ¿verdad? Pero pues sobre todo tratando de asumir todos un compromiso, el saber educar, ¿sí? Pero por encima del saber, el tener ganas de hacerlo. Gracias, Padre Eduardo. Un gusto. Una buena estancia aquí en La Paz. Muchas gracias por su acogida y muchas gracias por su generosidad también. No, pues al contrario. Y de nueva cuenta, gracias a este hotel muy bonito que está aquí en el Malecón, el Hotel Posada de la Misión en Álvaro Obregón y Mutualismo. Gracias al Café Downtown que está aquí atrásito en Arriola y Mutualismo. Gracias a Kini, a Gaby, a Ani, a Salvador y pues a tantas personas más que la lista es larga, pero se nos fue el tiempo. Ellos saben y Dios les va a pagar todo lo que están haciendo. Si gustan despedirse, ya para cerrar. No, pues muchas gracias, Padre, bienvenido a esta sociedad hoy calurosa, pero siempre es así, una gente, bueno, somos... Es el afecto. Sí, es el afecto. Somos gente muy agradable, espero que... Totalmente pacífica. Sí, muy tranquila, eso siempre. Siempre dice, hay una anécdota rapidísima así, de un amigo que vino hace unos días y se hospedó en un hotel cerca de por la casa. Entonces le digo que es la única ciudad en la que te puedes perder y aparecer en una hora del otro lado de la ciudad. Así es que no tiene tiempo para recorrerlo. Bienvenido y pues esta es su ciudad y siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias, Padre, por compartir todos sus conocimientos y por también tratar de educarnos un poco en este complejo tema y fascinante tema que es la educación, la cultura, y bueno, vamos a tratar de recibir toda esa información y no deje de comer tacos de pescado. Muchas gracias, muy bien. Seguiré ahí. Bienvenido. La recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga.